se fija la caución y nunca la consignan, y se establece un plazo para que caduque la medida cautelar, ¿verdad?, de un mes. Si un mes después de fijar la caución mediante auto no se aporta el dinero, el tribunal está en la facultad de archivar el proceso, y eso me parece loable. Hay otra medida otra norma que es el numeral 11 del 531, pero que tiene que ver con el 548, como voy a referir más adelante, que tiene que ver con esa caducidad especial que se da cuando no se notifica la demanda dentro de 3 meses, habiendo medida cautelar, ¿verdad? Las modificaciones en torno al secuestro son muchas, la mayoría tienen que ver con eso de que el alguacil puede hacer cosas que el secretario también puede hacer y demás, y no me voy a detener en esas. Pero de las más relevantes está una que tiene que ver con los depositarios, ¿no? En la práctica, generalmente el que pide el secuestro designa al hermano de la novia como depositario, con lo cual ahí no hay mucha transparencia y parcialidad. Entonces ahora se establece que se tiene que establecer también una lista oficial, siguiendo la tendencia esa de que el aparato jurisdiccional va a tener una lista de auxiliares. Bueno, va a haber una lista de depositarios. También hay una norma que viene interesante. Todos sabemos que no se puede levantar un secuestro, suspender un secuestro que recayó sobre dinero o valores con bienes distintos. Bueno, ahora sí se permite que se pueda hacer por acuerdo de las partes, ¿no? Que se pueda traer un bien que no sea dinero, una finca, unos vehículos, un ganado, no sé. Si hay acuerdo entre secuestrante y secuestrado, se puede reemplazar, o se puede, la fianza liberativa llamada, ¿no?, puede modificarse. La otra norma es la que les mencionaba, que tiene que ver con la caducidad especial, un criterio que realmente es ya de la práctica, que cuando vamos a entender que se cuentan los 3 meses. Había una discusión si era desde que se presentaba la demanda y no se había notificado, y otro criterio decía, no, esos 3 meses se van a contar desde la admisión de la demanda. Bueno, ese criterio se plasma ahora en una disposición, ¿verdad? Hay una norma que a mi juicio tiene más que ver con el tema penal, que elimina el deber que tiene el juez civil de comunicar al Ministerio Público las conductas de carácter delictivo en que haya incurrido el depositario por malversación, ¿verdad? En cuanto a la medida cautelar de suspensión, básicamente ella lo que hace es modificarse un poco la redacción. Todos sabemos que esa medida tiene 2 presupuestos de admisibilidad básicos, que se trate de una pretensión real, ¿verdad?, y que la medida no vaya a causar perjuicios. Hay una ampliación del ámbito de la aplicación, porque ahora se permite que esa medida también se aplique a situaciones donde no se trata de un derecho real solamente, sino también uno que implique su constitución. Ejemplo rapidito, todos sabemos que no caben algunas medidas cautelares sobre este tipo de proceso de incumplimiento de promesas de contrato de compraventa, donde la pretensión no es real, sino de carácter personal, porque la pretensión es que se cumpla el contrato prometido, y por eso se niegan en la práctica, por ejemplo, esta medida cautelar de inscripción provisional de la demanda del 1227, numeral 2, ¿verdad? Y esta también. Ahora se dice la que implica su constitución. Entonces, si en un proceso se demanda el incumplimiento de un contrato de promesa de compraventa, donde cabe la posibilidad de que el promitente vendedor, que no le ha traspasado el bien, no ha celebrado el contrato de promesa, por ende no ha traspasado el bien al demandante, promitente comprador, se pueda pedir la suspensión de cualquier acto, ¿verdad?, dado que esa pretensión no implica directamente una de naturaleza real, pero sí implica la constitución en el fondo de un derecho real, que es el traspaso de la finca. Esa es mi apreciación. No sé, de repente ahora Escobar me dirá, Navarrete, tú has equivocado porque tú no estabas en la comisión y eso no fue lo que se dijo. Bueno, puede ser, eso es lo que yo entiendo de mi poca experiencia en esta materia, ¿verdad? Y también el tema del análisis de los perjuicios. Pues la norma anterior daba a entender como que para decretarla se va a analizar los perjuicios que se le puedan causar al sujeto pasivo de la medida cautelar. Ahora se aclara y se dice no. Se va a analizar los perjuicios que está sufriendo, lo que llaman el perriculum indañum, no el perriculum in mora, los perjuicios que está sufriendo el petente de la medida cautelar. Yo voy a pedirte la indulgencia del tiempo, Indira, porque estoy tratando de ser lo más rápido posible, ¿verdad? Pero esto parece como que yo anduviera... Debo aplicar el principio de la igualdad de las partes. Sí. ¿Qué tiempo me queda, por favor, para 5 minutos. 5 minutos. Qué bárbaro. Bueno, siendo así, me voy a los 2 últimos puntos. La medida cautelar genérica, ¿verdad? Esa que viene del Código Italiano de 1940,
el artículo 700 del Código Italiano, que permeó por todos estos últimos códigos. Por ejemplo, el colombiano no tenía la medida cautelar genérica. La decretaban por vía de jurisprudencia. La acaban de incluir. El Código colombiano, ese que han estado mencionando algunos aquí, no la tenía. Nosotros la teníamos y vino un congreso, una asamblea de diputados y alegremente la derogó, ¿verdad? Se restituye en el proyecto. Ustedes podrán leer algunas consideraciones que se hacen en la ponencia, pero llama la atención que la restitución tiene dos elementos nuevos. Uno, la fijación discrecional de la caución, que en la práctica era así. Lo que pasa es que en la práctica había distorsiones donde había medidas cautelares ignominadas o genéricas que se fijaban cauciones tan altas que en el fondo era casi que negarlas. Y por otro lado se incorpora un criterio que tiene que ver también con casos específicos, donde algunos jueces concedieron medidas cautelares genéricas y decretaban que A no podía demandar a B, limitando el derecho de acción. Entonces se introduce en la reforma que se pueden decretar esas medidas siempre y cuando no se trate de una limitación al derecho de acción, ¿no? Crítica, breve. Calamandrei decía que a esta medida no se le pueden establecer muchas reglas específicas, por eso es genérica, porque se corre el riesgo de quedarte corto en cuanto a las reglas específicas. Por eso se trata de regular de la manera más abierta posible. Entonces, creo que en eso debiéramos esa parte eliminarla y quizás restablecerla tal cual como estaba. Miren, yo quiero finalizar, y cualquier cosa quedo sometido a las preguntas y los comentarios y críticas, pero aquí les voy a leer brevemente en el tiempo que me queda unas palabras que escribió un abogado soñador que quizás a lo mejor debió ser arquitecto, ¿verdad? Comentarios finales. Finalmente debemos señalar que si bien muchos de los cambios que propone el proyecto 244 se justifican para actualizar y mejorar el proceso civil, y en el caso de las medidas cautelares en efecto resultan necesarios muchos de ellos, algunos otros simplemente vienen a validar interpretaciones y prácticas tribunalicias y otros no pueden desligarse del carácter cosmético que impregna gran parte de la propuesta de reforma. Uno de los aspectos más relevantes del proyecto 244 y que se manifiesta prácticamente en toda su extensión del contenido normativo es el relacionado con las múltiples funciones, responsabilidades y deberes que se descargan del juez hacia el secretario judicial y en menor medida sobre el alguacil ejecutor. Situación que pudimos constatar se presenta en un número considerable de disposiciones legales en relación con la medida cautelar. Con el respeto que me merecen los que elaboraron la propuesta, que vale la pena reconocer tiene muchas bondades, estimamos inadecuada la estrategia de trasladar funciones en exceso al secretario judicial, ya que se prevé su ahogamiento dentro de ese mar de deberes y responsabilidades que se le pretenden asignar. Algunas de ellas pudiesen trasladarse hacia centros y servicios comunes y otras son ineludiblemente de talante jurisdiccional y no pueden ser abandonadas por el juzgador, como por ejemplo la función de dirigir el proceso, la inmediación en la práctica de prueba, entre otras. Esa propuesta de recargar al secretario de deberes y responsabilidades sobre pretexto de dejar al juez más tiempo para resolver los procesos en un plazo razonable es a todas luces utópica. Siendo que la idea es erradicar el rezago, como bien apunta la propuesta, ¿no sería mejor tener más jueces que puedan solventar la admisión y práctica de pruebas y luego dictar sentencias? Nuestra realidad ha demostrado que es en esta fase de primera instancia que los procesos civiles se generan los cuellos de botella. Para muestra un botón, la situación que mencioné, los jueces de descarga. Nuestra justicia civil tiene muchos aspectos que merecen ser modificados, actualizados y transformados, tanto en la parte normativa como en las infraestructuras donde funcionan los tribunales. Temas que para ser atendidos y resueltos de forma eficaz requieren de algo más que una propuesta legislativa que solo evidencia el efecto en parche en la legislación procesal. Los tiempos y realidades que vive nuestra sociedad, nuestro entorno económico, nuestros valores sociales, los intereses y derechos civiles y comerciales conflictivos, la tendencia creciente a resolver los conflictos de interés privado en los tribunales, los altos costos de la justicia arbitral y otras tantas variables hacen pensar en la necesidad de una justicia civil moderna, ágil, eficaz y efectiva. Para tener una justicia acorde a nuestros tiempos, que sea capaz de prestar un servicio público al justiciable en forma pronta y oportuna, es necesario contar con una legislación moderna y adecuada para hacerle frente al clamor de justicia que demanda el ciudadano, sea cual sea su estirpe social y económica, con independencia de la gravedad y complejidad de los asuntos que sean sometidos para su resolución, el sistema público de heterocomposición de conflictos de interés particular. Un código de procedimiento civil moderno y actualizado con las herramientas y dispositivos necesarios para lograr alcanzar el éxito deseado debe ser producto de una gran obra humana que concita la mayor cantidad posible de los actores dentro de una sociedad,
que no solo sea el producto del criterio minoritario de quienes tienen la delicada función de administrar justicia. Obviamente esa gran obra no es posible construirla en poco tiempo y con la opinión de pocos. Son muchos los sectores de la sociedad que deben intervenir para construirla y perfeccionarla. Un minuto. La gran obra necesita del aporte de los que administran justicias, los abogados litigantes, auxiliares que son interlocutores naturales entre el juez y los justiciables. La academia, sin duda, tiene un rol protagónico en dicha obra, ya que la experiencia de otras latitudes nos demuestra que son los organismos académicos a los que les ha correspondido diseñar el plano estructural de esa gran obra llamada Código de Procedimiento. Obra que luego, en su fase de construcción y aprobación, se va puliendo y adoptando formas acabadas con los aportes de otros actores de la sociedad que la van afinando con elementos tales como la experiencia pasada, la cultura y costumbre del medio en que la obra se va a funcionar. Nuestra legislación procesal civil este año alcanza 30 años de vigencia y ya suenan voces, algunas más sonadas que otras, que reclaman no solo cambios cosméticos y de emparche, sino cambios de reformas estructurales e integrales, adoptando una legislación moderna y efectiva que contemple instrumentos eficaces para dar una respuesta judicial pronta y oportuna. Y que esa nueva legislación integral se acompañe de las dotaciones de infraestructura necesarias para su efectiva implementación. Y termino. Aplaudimos la iniciativa del Instituto Colombo Panameño de Derecho Procesal de organizar este primer diagnóstico de la justicia civil, que no dudamos será un gran aporte para la comunidad jurídica nacional y esperamos que al finalizar el evento académico podamos decir con orgullo y alegría que hemos presenciado el acto simbólico y representativo, la puesta de la primera piedra para la construcción de la gran obra, un nuevo y moderno Código de Procedimiento Civil para la República de Panamá. Muchas gracias. Se abre el periodo de comentarios y preguntas.